sireri Silla. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Les saluda el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús y les doy la bienvenida a una entrega más de estos videos, de esta serie de videos donde estamos analizando y respondiendo a la postura de la fraternidad. Antes de comenzar, quiero que hagamos y dediquemos una oración a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh divino preso que fuiste entregado por la división de tu pueblo, te imploramos por la conversión de los cismáticos lefebristas, que por tu misericordia reconozcan la única cátedra de Pedro y la unidad de la Iglesia. Que las barreras que los separa de la comunión plena sean derribadas por tu amor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro que es de cada día, danos de hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos del mal. Consérvanos cristianos, extirpa las herejías del mundo y destruye las sectas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este video vamos a responder a varios de los argumentos que esgrime la Fraternidad San Pío X con respecto a la postura de reconocer y resistir, y hemos también de responder los artículos que publican en su página oficial con respecto a la sede vacante, a la postura del Papa herético. Sin más preámbulos, manos a la obra. Queridos fieles, es fundamental que antes de introducirnos en materia, en tema, sea importante definir algunos de los puntos y cuestiones con los que nos vamos a conducir en este video, en esta entrega. ¿Y esto por qué lo hago? Porque hay algunas personas que ven estos videos y que no están familiarizados con muchos de los temas y puntos de convergencia importantes por los cuales es mi tarea y es menester mío ayudarles a conocer, a entender y a comprender precisamente esos conceptos que no manejan o que desconocen, que ignoran. Bueno, el primer punto es un principio filosófico. Y como lo dice Aristóteles en el libro de la metafísica, en la obra de la metafísica, en el libro cuarto, antes de introducirnos a cualquier ciencia, hemos de conocer el primer axioma y la primera máxima de todas las ciencias. Y este es el principio de la no contradicción. Repito, hay un principio filosófico que antes de introducirnos a cualquier ciencia, a cualquier materia, es fundamental conocerlo, y es el principio de la no contradicción. Para analizar la verdad en cualquier disciplina y en cualquier materia, e introducirnos a cualquier ciencia, es fundamental
que recurramos y conozcamos el principio supremo de la raíz de la razón. Y este es el principio de la no contradicción, formulada por Aristóteles en el libro cuarto de la obra Metafísica y asumido por Santo Tomás de Aquino, y ahorita lo vamos a leer directamente de estas dos obras, en su obra magnánima Summa Theologicae, principio 1, principio segundo, cuestión 94, artículo segundo. ¿Y qué reza para todos aquellos que no están familiarizados con el principio de la no contradicción? ¿Qué reza el principio de la no contradicción? Reza lo siguiente, y esto es el resumen, esto yo se los he resumido. Sin embargo, el principio de la no contradicción, tanto como lo expone Santo Tomás de Aquino en la cuestión 94, artículo segundo, que habla y expone sobre la ley natural, y Aristóteles, que habla sobre el ente, el ser, yo se los he resumido porque es magnánimo, tal como lo exponen estos dos grandes. Y reza lo siguiente, de una manera muy concreta para que lo puedan tener presente. Es imposible que un mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo tiempo a un mismo sujeto bajo el mismo aspecto. Este es el principio de la no contradicción. Esto es lo que reza el principio filosófico de la no contradicción. Es imposible que un mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo tiempo a un mismo sujeto y bajo el mismo aspecto. Bueno, yo creo, pienso y entiendo yo que ya desde un principio que nosotros escuchamos la base, raíz y regla suprema de la razón, que reza el principio de la no contradicción, entendemos pues que no se va a contradecir. Para que me lo puedan entender, el principio de la no contradicción son proposiciones conjuntas que no se invalidan. O sea, el principio de la no contradicción es lo contrario a la contradicción. ¿Qué es una contradicción? Bueno, veamos qué dice la RAE. Estamos aquí en la página oficial de la RAE. Y nos dice en cuanto al tema de proposición de contradicción. Conjunto de proposiciones, esto en filosofía, conjunto de proposiciones que al oponerse recíprocamente se invalidan. Esa es la contradicción. Es el conjunto de proposiciones que al oponerse se invalidan. O sea, algo no puede ser al mismo tiempo que es. Ese es el principio de la no contradicción. Y bueno, para entender mejor el principio de la no contradicción, vayamos a la obra de Aristóteles. Y bueno, en el libro cuarto, página 41 y 42 de la obra Metafísica, capítulo tercero, versos del 15 al 25, bueno, del 15 al 20, podemos nosotros leer la definición que nos propone Aristóteles con respecto al principio de la no contradicción, para que esto lo podamos entender de una mejor manera. Pues aquel principio que necesariamente ha de poseer el que quiera entender cualquiera de los entes no es una hipótesis, no es algo que podamos incluso contradecir, no es una hipótesis, sino algo necesario que ha de conocer el que quiera conocer cualquier cosa y cuya posición es previa a todo conocimiento. Por eso, antes de introducirnos, y lo he dicho y lo voy a repetir, antes de introducirnos
en materia para responder la postura cismática de la fraternidad San Pío X y herética al mismo tiempo, hemos de introducirnos en materia a las definiciones, hemos de introducirnos a las definiciones de algunos conceptos con los que nos vamos a ir conduciendo en este video. Y una de estas definiciones es el principio de la no contradicción. Y esto es lo que nos dice Aristóteles. Si tú quieres conocer alguna ciencia, quieres introducirte en alguna materia, primero has de adquirir el conocimiento del principio de la razón para saber la verdad en cualquier materia y en cualquier ciencia. Pues aquel principio que necesariamente ha de poseer el que quiera entender cualquiera de los entes o cualquiera de los seres, no es una hipótesis, sino algo que necesariamente ha de conocer el que quiera conocer cualquier cosa y cuya posición es previa a todo conocimiento. Así pues, tal principio es evidentemente el más firme de todos, es el más firme, es inamovible, cual sea éste. Vamos a decirlo ahora. Y esta es la definición que da Aristóteles del principio de la no contradicción. Es imposible, en efecto, que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto y en un mismo sentido, con todas las demás puntualizaciones que pudiera hacer con miras a las dificultades lógicas. Voy a repetir la definición que da Aristóteles en el principio filosófico de la no contradicción. Es imposible, y esto no está en tema de discusión, es imposible, en efecto, que un mismo atributo se dé y no se dé al mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo sujeto y en un mismo sentido, con todas las demás puntualizaciones que pudiéramos hacer con miras de dificultades lógicas. Este es pues el más firme de todos los principios. Fíjense cómo puntualiza y vuelve a repetirnos el texto. Así como lo dice, así pues tal principio es evidentemente el más firme de todos, lo vuelve a repetir. Este es pues el más firme de todos los principios. Cuando buscamos los axiomas, las máximas y los principios, estos son la base de toda razón. Por ende, la base de toda la razón, el principio principal, es el principio de la no contradicción, para evitar caer en absurdeces como la filosofía moderna, que ignora el principio de la no contradicción y se pone a filosofar alejándose de lo que es evidente y verdadero. Dejando esto ya sentado, continuemos. Pues se atiene a las definiciones enunciadas. Es imposible, en efecto, que nadie crea que una misma cosa es y no es según en opinión de algunos, dice Heráclito. Y para que puedan entender esto, voy a ilustrar este enunciado con el siguiente ejemplo. Dice, es imposible, en efecto, que nadie crea que una misma cosa es y no es según en opinión de algunos, dice Heráclito. Y bueno, para que me puedan entender, este vademecum, que es el devocionario de nuestra congregación, de nuestra comunidad religiosa, que contiene todas nuestras oraciones, bueno, ¿qué color es? Es negro. ¿Qué color es? Es negro. Bueno, yo no puedo decir que al mismo tiempo es azul o blanca la pasta, porque no es así. Este es el principio de la no contradicción. O es negro, o es blanco, o es azul, pero no puede ser negro, blanco y azul al mismo tiempo. Esto es lo que reza el principio de la no contradicción. Cuando algo ya, para que me lo entiendan más claramente, cuando algo ya está bien definido y estructurado, cuando eso ya está bien definido y estructurado, más en el tema teológico, no podemos hacer otra preposición
u otra proposición con respecto a ese mismo sujeto que contradiga la anterior definición ya estructurada, porque ambas entonces se invalidarían. Y entonces aquello sería nulo, craso e irrito. Por ende, el principio de la no contradicción es ley suprema para entender las definiciones y conocer la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. De hecho, es ley suprema de Dios. Por eso es propio de la filosofía, porque Dios es misma fiat, es Sofía misma. O sea, es sabiduría misma, es la sabiduría misma. Dios es la sabiduría misma. Por ende, Dios no puede engañarse ni engañarnos a nosotros. No puede engañarse a sí mismo ni engañarnos a nosotros. Y eso no lo digo yo, lo dice el Catecismo Mayor de San Pío X, y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces esta es la máxima de la no contradicción. Pues uno no cree, ya concluimos con esto, pues uno no cree necesariamente todas las cosas que dice. Y si no es posible que los contrarios se den simultáneamente en el mismo sujeto, y añadamos también a esta premisa las puntualizaciones que de costumbre, y si es contraria a una opinión, la opinión de la contradicción, está claro que es imposible que uno mismo admita simultáneamente. Que una misma cosa es y no es al mismo tiempo. Pues simultáneamente tendría las opiniones contrarias el que se engañase acerca de esto, Bueno, es que el tema filosófico es magnánimo, es grande. Pero bueno, con esto concluimos la definición que nos da Aristóteles del principio filosófico de la no contradicción. Principio con el que nos vamos a ir guiando en este video y en las demás entregas con respecto al Romano Pontífice. Ahora vayamos a la exposición que nos da Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Repito, vamos a ir a la definición que nos da Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En la sección primera y segunda, cuestión 94, artículo segundo, el tema a tratar Santo Tomás de Aquino es la ley natural. Pero durante esta exposición Santo Tomás de Aquino, para aclarar cómo se desarrolla la ley natural y que no puede ser una contradicción del ser o del ente, Santo Tomás de Aquino recoge el principio filosófico, principio que nos ayuda a las definiciones ya bien articuladas, bien estructuradas, a enseñar que no se pueden contradecir. Y vamos a leer el texto que ya he aquí subrayado previamente para que ustedes lo puedan leer en casita. Dice: porque lo primero que alcanza nuestra aprehensión es el ente, cuya noción va incluida en todo lo que el hombre aprende. El ente, o sea, el ser, lo que existe para la ley natural. Ahorita no me voy a poner a explicar ni a dar una clase de ley natural. A lo que yo voy es a la definición de el principio filosófico de la no contradicción, que incluso lo recoge como principio Santo Tomás de Aquino. Por eso, el primer principio, fíjense cómo no es que sea redundante Santo Tomás de Aquino, no es que Santo Tomás de Aquino sea redundante, es que Santo Tomás de Aquino nos está ayudando a entender, a conocer de una mejor apreciación precisamente el primer principio. O sea, hay muchos principios, claro, hay muchos principios filosóficos, pero el de la no contradicción es el primer principio de todo conocimiento. Por eso, el primer principio indemostrable es que no se puede afirmar y negar a la vez una misma cosa. No se puede afirmar que el Papa sea el Papa, mientras que afirmamos que el Papa es hereje, porque ambas se invalidan, son proposiciones contrarias. Esas proposiciones son las que dan como argumento y fundamento de la postura herética de la Fraternidad San Pío X.
y van en contra del primer principio, incluso citado por Santo Tomás de Aquino. Principio que se funda en las nociones de ente y no ente, o sea, del ser, de lo existente, de los atributos de un sujeto y no ente, o sea, y del no ser, de los atributos que carece el sujeto, y sobre el cual se asientan todos los demás principios, o sea, no podemos hacer filosofía, por eso es que la filosofía moderna es espuria. Y no me refiero a la filosofía modernista, me refiero a la filosofía moderna. Es espuria, porque los principios de la naturaleza que se asientan sobre el primer principio, no lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino, de la no contradicción, lo ignoran, se lo pasan por el arco del triunfo o simplemente no les interesa. Lo contradicen, de hecho contradicen el principio de la no contradicción. Qué irónico. Según se dice en el libro cuarto de la obra Metafísica, precisamente esto mismo que acabamos de leer, Santo Tomás de Aquino lo recoge para exponer la ley natural y nosotros lo estamos recogiendo como principio para definir el cómo nos vamos a ir conduciendo en este video. Entonces ya sentamos la primera base, el principio de la no contradicción. Un sujeto no puede tener y poseer al mismo tiempo los mismos atributos. Repito, un sujeto no podemos afirmar en proposición, tanto ontológica como estructuralmente, linealmente, que el sujeto posea y no posea simultáneamente mismos atributos, en mismas circunstancias. Y eso lo dice Aristóteles. No podemos decir que un mismo sujeto tenga atributos y no los tenga simultáneamente. Este es el principio de la no contradicción. Te hicieron creer que Roma sigue siendo la Santa Sede, cuando hoy opera como la sede de la gran apostasía. Te hicieron creer que defender la tradición es jugar al catolicismo a la carta. Tomo lo que me gusta de Roma y desobedezco lo que no. Te vendieron el cuento de que se puede reconocer a un papa y al mismo tiempo filtrarle las encíclicas, rechazarle los santos y tirarle los decretos a la basura. Por favor, ¿a eso se le llama resistencia? Pero la historia le puso nombre hace siglos. Se llama galicanismo y jansenismo. Es la soberbia de creerse la iglesia de los puros, mientras te fabricas un papado de papel, un títere decorativo al que sientas en el trono para foto, pero al que no le obedeces ni el saludo. La teología católica no es un circo de piruetas mentales. La iglesia de Cristo no puede dar veneno a sus hijos. Si la jerarquía modernista destila herejía, la consecuencia lógica, jurídica, canónica y dogmática es una sola y absoluta verdad: la sede vacante. La silla de Pedro está vacía. Bienvenidos a este canal. Soy el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús, y aquí no venimos a adorar la píldora ni a inventar una teología nueva para salvarle el pellejo a los usurpadores del Vaticano. Aquí abrimos los libros antiguos, citamos los verdaderos decretos pontificios y defendemos la fe de siempre, sin medias tintas y sin miedo al que dirá. Si estás harto de las contradicciones, de la falsa resistencia y de los malabares de los lefebristas, dale un golpe a ese botón de suscribirse, activa la campana y prepárate, porque hoy desmantelaremos el teatro de frente y con documentos en mano. Arrancamos. Continuando con las definiciones, ahora vayamos a la definición de Romano Pontífice, para ayudarnos a comprender precisamente la errada postura de la Fraternidad San Pío X. Y para ello me voy a ayudar de dos documentos, así como lo hice en la otra definición del principio de la no contradicción. El primer documento que tenemos aquí en pantalla
El primer documento que ya se abrió. El primer documento que tenemos aquí en pantalla es el documento o el Catecismo Mayor de su Santidad el Papa San Pío X. El segundo documento es la Constitución dogmática por la cual se confirmó el dogma de la infalibilidad papal, que se llama Pastor Eternus, publicado en 1870 por el Sacrosanto Concilio Vaticano y aprobado por su santidad el Papa Pío IX. Primero, antes que vayamos a la lectura directa del documento, lo que he de decirles es que el Romano Pontífice es en esencia el pastor de la Iglesia, o sea, el más católico entre los católicos. Y esto no es una verdad que se necesite confirmar, esto es una verdad absoluta. Si nosotros como bautizados tenemos el deber, esto es piramidal, si nosotros como católicos tenemos el deber de ser católicos, el sacerdote es más, los religiosos tienen más obligación que los fieles de ser más católicos, al igual que el obispo, por ende y por definición, por deducción, el romano pontífice tiene que ser el más católico entre los católicos. Repito, el romano pontífice tiene que ser el más católico entre los católicos. Por ende, el Papa no puede ser hereje, no puede ir en contra de la doctrina católica, porque los atributos que le pertenecen al romano pontífice, por ontología, sería ir en contra precisamente de los atributos que le pertenecen al romano pontífice. Dicho esto, ahora sí vayamos a la lectura del Catecismo Mayor de su Santidad del Papa San Pío X. En el artículo 10, del credo, en la explicación del artículo 10 del credo que dice creo en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos, en el apartado cuarto, pregunta de la 195, de la pregunta 193 en adelante, nos dan los atributos del romano pontífice. Primero, ¿quién es el Papa? El Papa, a quien llamamos a sí mismo sumo pontífice o también romano pontífice, es el sucesor de San Pedro en la cátedra de Roma, vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia. Ahora veamos los atributos. ¿Por qué se dice que el romano pontífice es el sucesor de San Pedro? El romano pontífice es sucesor de San Pedro porque San Pedro unió en su persona la dignidad de obispo de Roma, o sea, el ser católico entre los católicos, y cabeza de la Iglesia. Estableció en Roma por divina disposición su sede y allí murió. Por eso, el que es el obispo de Roma es también es también heredero de toda la autoridad. Entonces, primer atributo, tiene que ser electo en Roma y tiene que sentarse en Roma para ser cabeza de la Iglesia. Aquellos postulantes de la tesis finita o aquellos postulantes del sedevacantismo que siguen la postura de Juan José Schettino, de Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, caen en herejía formal, porque niegan que Roma sea la sede de Pedro. Es cierto, lo dice la Iglesia, Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, pero veamos por qué Roma es precisamente el lugar donde establece su silla, su cátedra, San Pedro. Entonces, el Papa es el sucesor de San Pedro, y como lo dice la pregunta 194, porque en Roma, por disposición divina, aquí lo dice el Catecismo del Papa, es la sede del Papa, Roma, no el Palmar de Troya, no Polonia, no Estados Unidos, no Canadá, no otro país. Es Roma la sede de Pedro, no otro país. Así que debemos de tener mucho cuidado con esos sedevacantistas que intentan engañar a los fieles católicos haciéndoles creer que vamos a elegir a estos conclavistas, que vamos a elegir al Papa, pero bueno, el Papa donde caiga, a donde se siente, a donde le dé su lugarcito, porque ubi Petrus y ibi Ecclesia. Sin embargo, por disposición divina, como lo dice el gran magisterio de la Iglesia Católica, tanto en el Décinger, que esto también está recogido en el Décinger,
Para ser un poquito específicos, entre el numeral 1384 al 1465. Ahí vamos a encontrar la sede petrina se encuentra en Roma por disposición divina. Y esto es recogido por el Catecismo Mayor de su Santidad el Papa San Pío X. El Papa San Pío X. No es el Palmar de Troya, no es, o sea, uno de los atributos, primer atributo que acabamos de decir es que es el católico entre más católicos. Segundo atributo es que es obispo de Roma, por ende, hereda toda la autoridad, Tercer atributo es vicario de Cristo, o sea, que el romano pontífice hace de cuantas veces en la tierra de Cristo, porque le representa y hace de sus veces en el gobierno. Vicario de Cristo quiere decir que hace de cuantas veces de Cristo en cuanto a tema de autoridad. Pero el Papa no puede cambiar ni las leyes divinas, ni tampoco puede modificar la doctrina de la Iglesia. Esa no es la autoridad que él tiene. ¿Qué enseña la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto al tema de vicario de Cristo? Enseña lo siguiente. El vicario de Cristo es por ontología representante en el gobierno de la Iglesia, en tema de moral, disciplina y leyes, jurisdicción. Pero ya en cuanto al tema de doctrina, es muy clara, es muy concreta lo que dice la definición y los estatutos en cuanto a la forma de cómo es el Papa. Dice que el Papa es quien la expone fielmente, sin alteración, sin modificación. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué yo digo esto? Porque la Iglesia, en los patriarcas de la Iglesia, los padres de la Iglesia, la patrística, claramente lo enseñan. Vamos a ver. San Juan Crisóstomo dice, citando a San Jerónimo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 19, que Pedro, al tener las llaves del reino de los cielos, tiene la potestad de jurisdicción, mas no tiene la potestad de modificación de la doctrina. Bueno, no lo dice literalmente San Juan Crisóstomo, sino especifica, comparándolo con Isaías capítulo 22, versículo 15 al 22. Eso ya lo vimos en un sermón. San Juan Crisóstomo dice que las llaves del reino de los cielos implican la jurisdicción de potestad, de representación, mas no puede modificarlo. Ahora, San Atanasio de Alejandría, contra los herejes arrianos, dice que nadie en la tierra está facultado, y nadie es nadie, ni siquiera el romano pontífice, está facultado para cambiar, modificar, innovar o revelar nueva doctrina porque Cristo ya lo selló. ¿Con qué palabras? Cuando dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y entonces San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, unánimemente enseñan que la doctrina se debe de enseñar sin modificar un ápice, una iota o un punto. O sea que si nosotros modificamos superficialmente, o dice que el Papa quiere modificar superficialmente la doctrina de Cristo, entonces ya no es vicario de Cristo. Porque tiene una seguridad, ya no es vicario de Cristo, porque el vicario de Cristo no tiene esa potestad. O sea, hay que entender cuando se define las potestades, es lo que puede y no puede hacer. El romano pontífice no tiene la libertad de hacer lo que se le dé venga en gana en cuanto al tema de doctrina, no lo puede hacer. Bueno, continuamos. Siguiente nota, siguiente atributo del romano pontífice. Es cabeza visible de la Iglesia. El romano pontífice es cabeza visible de la Iglesia porque él la rige visiblemente con la misma autoridad de Jesucristo. Y volvemos a hablar, el Papa solamente está en plena jurisdicción y autoridad de la Iglesia, pero no para modificar la doctrina. Es en lo único en que el Papa no está facultado. Tal como citamos las palabras de Satanasio de Alejandría contra los herejes arrianos. Ni un hombre en la tierra está facultado, y esto mismo se recoge en la Constitución dogmática Pastor Eternus. ¿Qué es pues la dignidad del Papa? La dignidad del Papa es la mayor entre todas las dignidades de la tierra,
con quien ejerce supremo e inmediato poder sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles. ¿Puede errar el Papa al enseñar en la iglesia? Esto es importante. Entendamos la definición de la palabra enseñar. Un maestro, cuando va a la escuela, no inventa la materia que va a exponer. El maestro no inventa las matemáticas, no inventa la historia, no inventa la geografía, no inventa las ciencias. Pedro es el supremo maestro. Por ende, tiene que adherirse a lo que Cristo ya nos enseñó y que nos enseñó el camino de la salvación por medio de la doctrina cristiana. ¿Y por qué se le llama doctrina cristiana? Porque Cristo la inventó. Cambiarla o modificarla, como dice San Atanasio, ya no sería la doctrina de la iglesia, ya no estaríamos escuchando a Cristo nuestro Señor. Por ende, debemos de ser muy puntuales con lo que se enseña. ¿El Papa puede errar el enseñar? No, claro que no, porque la doctrina que él enseña es la doctrina de Cristo, porque no puede modificarla, no puede cambiarla. Él puede ser un pecador, claro, puede ser un pecador, puede ser un inmoral, pero él no puede cambiar ni modificar la doctrina cristiana. El Papa no tiene esa potestad. Lo que sí tiene es la potestad de enseñar la doctrina cristiana. Y veamos por qué. El Papa no puede errar, es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. Ahora veamos cuándo definió esto la Iglesia Católica, ya para concluir este punto. ¿Cuándo definió la Iglesia que el Papa es infalible? La Iglesia lo definió en el Concilio Vaticano, que el Papa es infalible, y si alguien presumiese contradecir a esta definición, sería hereje y excomulgado. Y ojo, cómo el Papa San Pío X utiliza aquí la palabra hereje. O sea, el que contradice la doctrina cristiana es un hereje. Por ende, el Papa no puede ser hereje. Aquí no está diciendo que el Papa no puede ser hereje. Sin embargo, por deducción, sabemos que nadie puede, ni siquiera nosotros como bautizados podemos ser herejes. Por ende, menos el romano pontífice. Las llaves de Pedro no es un permiso a la persona para ser hereje, para definir y desfinir, para atribuir o desatribuir cosas, porque eso no es la potestad. La potestad de las llaves del reino de los cielos es la jurisdicción plena. Ya cerramos ahora el Catecismo Mayor de San Pío X. El Papa tiene 5 atributos. 5 atributos. Es sucesor de San Pedro, es romano pontífice, porque es obispo de Roma, es cabeza visible de la iglesia, es vicario de Cristo y, por supuesto, es infalible. Y sexto, es católico. Faltando uno de estos 6 atributos, porque recordemos que en el Papa es un todo absoluto, y esto es importante que nosotros debamos de tenerlo bien en claro. El Papa es un todo absoluto. Por ende, no le puede faltar ni un solo. Recuerden el principio de la no contradicción. No le puede faltar ni uno de estos atributos. Pues si faltase alguno de estos atributos, ya no sería romano pontífice. Continuando con la definición, yo sé que es muy largo esta definición, pero es importante que asentemos muy bien y dejemos bien en claro las definiciones dogmáticas y teológicas del romano pontífice, porque alguien que dice ser el Papa no puede ir en contra, por eso, principio de la contradicción, no puede ir en contra de aquellos atributos que le pertenecen al oficio, porque no es un oficio social, no es un oficio público, es un oficio divino, por ende está ligado sí o sí a la doctrina católica, si no, está excomulgado, como lo dice el Catecismo Mayor de su Santidad el Papa San Pío X. Sería hereje y excomulgado de la Iglesia Católica. Por ende, el que está fuera de la comunión de la Iglesia puede ser cabeza visible. Entonces ya dejamos asentadas estas bases. Tiene que ser católico, sí o sí, tiene que ser el más católico entre los católicos. Segundo, tiene que ser obispo de Roma, o sea, romano pontífice, tiene que ser
sucesor de San Pedro, o sea, que hereda la potestad del apóstol San Pedro, o sea, de ejercer el oficio petrino. El siguiente atributo es vicario de Cristo, o sea, que ejerce con jurisdicción plena y universal a la Iglesia Católica sobre los pastores y los fieles, es cabeza visible de la Iglesia y, sobre todo, el romano pontífice es infalible. Ahora, abramos el documento del Concilio Vaticano de la cuarta sesión del 18 de julio de 1870 de la Constitución dogmática llamada Pastor Eternus. Tanto he hablado de Pastor Eternus que ahora vamos a leerla aquí mismo. En este video vamos a leerla. Esta Constitución dogmática es la que confirma la infalibilidad papal, aquella que cita su santidad el Papa San Pío X en el Catecismo Mayor. El eterno pastor y guardián de nuestras almas se nos ordena realizar permanentemente la obra salvadora de la redención, decretó edificar la Santa Iglesia en la que todos los fieles, como en la casa del Señor del Dios viviente, estén unidos por el vínculo de una misma fe y caridad. Una misma fe. Luego vamos a hablar del problema de las misas una cum. Vamos al capítulo cuarto, que es la definición sobre el magisterio del Papa. Leamos qué dice la Constitución dogmática en cuanto al romano pontífice. Ya sabemos que es infalible, que él no puede errar. Y ahorita vamos a ver la infalibilidad, en qué consiste la infalibilidad del Papa. Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina. O sea, el romano pontífice no puede revelar nueva doctrina. Y el que contradiga esto es hereje y está excomulgado. A ver cuántos de los Novus Ordo o de los de la Fraternidad San Pío X se atreven a contradecir la Constitución dogmática, porque me han dicho, no, ¿cuándo ha dicho la Iglesia que el Papa no puede revelar nueva doctrina? Él es infalible. A mí me lo han dicho, incluso sacerdotes me lo han dicho, que el Papa claro que sí puede revelar nueva doctrina. Aquí en Tlaxcala hay un señor, voy a poner su foto, se llama Agustín Cuamazzi, y este señor es doctor en Sagrada Escritura, o sea que me imagino que tiene doctorado en teología fundamental. Este señor me dijo una vez en la Basílica de Ocotlán que el que dijera que el Papa no puede revelar nueva doctrina o innovar en la doctrina, porque esa es la labor del romano pontífice, es un errado, es un inconsciente. Y yo una vez le pregunté, ¿y si hubo algún santo que lo dijo? Yo le diría a ese santo que está mal. Ah, o sea que los modernistas se sienten dueños de la verdad absoluta. Bueno, cierro este paréntesis para que vean que efectivamente, con nombre y apellido, de que efectivamente los herejes modernistas enseñan que el Papa puede innovar, puede revelar nueva doctrina para defender las innovaciones y los cambios sustanciales que se vinieron después del conciliábulo herético Vaticano Satánico Apóstata Vaticano II. Pero ahora vayamos a la Constitución dogmática en cuanto al tema de la infalibilidad papal. Si ustedes creen que el Papa es infalible, entonces deben de leer la Constitución dogmática Pastor Eternus. Y en el punto cuarto, de hecho, también esta carta dice que el Papa tiene el deber, más que los demás, de defender la fe católica. La sede apostólica, ahorita lo vamos a leer, la sede apostólica, o sea, el Papa, tiene el deber más que los demás, por eso es que él tiene el deber más que los demás de ser católico, de defender la fe católica. Sigamos. Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de San Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya, aquí está lo que yo les vengo diciendo, y por lo cual muchos dicen, no, es que usted es un hereje, o usted está malinterpretando. Esto lo dice textualmente. Ellos pudieran, atributos, guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe.
Ellos no tienen la asistencia del Espíritu Santo para innovar, cambiar, modificar, como lo dice San Atanasio de Alejandría, como lo dice San Agustín de Hipona, como lo dicen los padres de la Iglesia, que también está recogido esto en el Dessinger. Henry Dessinger se encargó de recoger todo el magisterio de la Iglesia Católica y esto está recogido en el magisterio de la Iglesia Católica. Por ende, ellos están obligados no a cambiarla ni a modificarla. Esto lo dice la Iglesia. No lo digo yo. Lo dice la Iglesia. Sino que ellos, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, ellos pudieran guardar santamente y exponer. Son guardianes y expositores. Esa es la infalibilidad papal. O sea, que si en el atributo de la infalibilidad papal ellos revelan nueva doctrina, como los ministros extraordinarios de la Eucaristía, o cambian la doctrina de la Iglesia Católica, como por ejemplo que cualquiera pueda dar los sacramentos, la liturgia, y cualquiera pueda acercarse a la liturgia, entonces no son infalibles, por ende no tienen el atributo de la infalibilidad papal, por ende no son católicos, por ende no son romanos pontífices. Principio de la no contradicción. Guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de fe. Ciertamente, su apostólica doctrina fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores, ya que ellos sabían muy bien que esta sede de San Pedro siempre permanece libre de error alguno, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado, fortalece o confirma la fe de tus hermanos. Ahí está la clave de ser romano pontífice, es confirmar la fe de los hermanos. Ese es el oficio de Pedro, confirmar, no revelar nueva doctrina, no modificarla, no innovarla, ni aunque sea superficialmente. Esa no es la potestad del romano pontífice, porque si ustedes dicen que esa es su potestad, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, porque entonces, acuérdense, principio de la no contradicción, entonces esas dos proposiciones se anularían a sí mismas. Siguiendo. Este carisma de una verdadera y nunca deficiente fe fue, por lo tanto, divinamente conferida a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra, de manera que puedan desplegar su elevado oficio para la salvación de todos, y de manera que todo el rebaño de Cristo pueda ser alejado por ellos del venenoso alimento. Fíjense, sería contraproducente que el que es romano pontífice dé veneno, porque es ir en contra de lo que dice la definición misma, el atributo mismo de la indefectibilidad de la Iglesia y la infalibilidad del Papa. Por ellos, del veneno alimento del error y pudiera ser alimentado con el sustento de la doctrina celestial. Pero para que sea la doctrina celestial se tiene que predicar inviolada. Así, quitada la tendencia del cisma, toda la Iglesia es preservada en unidad. Y descansando en su fundamento, se mantiene firme contra las puertas del infierno, como lo dice San Jerónimo, que las puertas del infierno debemos de entender, que las puertas del infierno son las lenguas de los herejes. Y San Juan Crisóstomo, citando a San Jerónimo, dice en la homilía que las puertas del infierno es todo error, toda doctrina herética. Pero ya que en esta misma época, cuando la eficacia salvadora del oficio apostólico es especialmente más necesaria, se encuentran no pocos que desacreditan su autoridad, nosotros juzgamos absolutamente necesario afirmar solemnemente la prerrogativa que el Hijo unigénito de Dios se dignó dar con el oficio pastoral supremo. O sea, les dio la infalibilidad papal. Y vamos a la parte donde se dice que el Papa tiene la obligación, más que los demás, de ser católico.
Del mismo Señor en el bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles. Se habla del romano pontífice, cuyo sucesor es el romano pontífice. Y puesto en ella, o sea, puesto en la sede, tiene más que las demás el deber de defender la fe, la verdadera fe. Tiene el deber de ser el más católico entre los católicos. Tiene el deber de defender más que los demás la verdadera fe. Si surgieran preguntas concernientes a la fe, es por su juicio que éstas deben ser definidas. Por su juicio deben ser definidas. ¿Cómo podemos decir, queridos fieles, que ustedes creen en la infalibilidad papal y en el romano pontífice y contradicen estos principios? Eso yo no lo puedo, no lo puedo concebir en mi cabeza. Muchos los entiendo por su ignorancia. Y pues sí, ciertamente, para mí, su ignorancia evidencia que desconozcan esto. Y hasta es justificable. Y no pasa nada, porque para eso está este video. Pero los sacerdotes, los frailes de la Fraternidad San Pío X y aquellos que están en el modernismo que conozcan esto y aún así, a sabiendas de esto, digan que es legítimo papa, es incompatible, es ir en contra del principio que recoge Santo Tomás de Aquino de la no contradicción. O sea, es el principio de toda razón, por ende, es irrazonable pretender que un hereje sea romano pontífice. Una vez que ya hemos definido esto, que se ha definido el principio de la no contradicción y hemos definido el oficio petrino con buen sustento, vayamos a ver qué enseña la Iglesia Católica en cuanto al tema de la infalibilidad papal. Porque los lefebrianos, que son jansenistas, y ahorita vamos a ver por qué son jansenistas y por qué son galicanos, son herejes, enseñan que el Papa es hereje, pero no pasa nada, sigue manteniendo su oficio petrino, porque según ellos reviven la opinión de Cayetano, del cardenal Cayetano, y tergiversan y malinterpretan el escrito de Juan de Santo Tomás, no es santo, perdón, de Juan de Santo Tomás. Sin embargo, veamos qué enseña la Iglesia Católica. El Papa puede ser hereje incluso en su magisterio ordinario, porque ellos dicen, solamente en el magisterio extraordinario, incluso esto también lo dicen los herejes modernistas, el Papa es infalible, en el magisterio extraordinario. Pero en el magisterio ordinario puede ser hereje, claro que sí puede ser hereje, no pasa nada, su opinión no va a afectar el alma. Como dice Cayetano, la herejía mata la fe en el alma del Papa, pero no de la Iglesia. Bueno, veamos qué enseña la Iglesia después del Concilio Vaticano de 1869-1870. Tenemos a tres grandes referentes de la teología católica. El cardenal John Baptiste Anfresilen, el cardenal Louis Villot y el maestro en teología Arthur Van Noort. Tres grandes referentes en el tema de la teología que vienen a exponer la infalibilidad papal después de lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica al confirmar la infalibilidad papal, misma que ya hemos leído. Al oficio petrino le asiste continuamente el Espíritu Santo, dice Arthur Van Noort. Al oficio petrino le asiste continuamente. ¿Qué quiere decir continuamente? Continuamente quiere decir que no hay pausa. No es que el Espíritu Santo dice, bueno, como ahorita no estás hablando en ex cátedra, mira, me voy a tomar un receso, me voy por un cafecito aquí al Starbucks o al Andati, voy a ir al Oxxo a comprarme un café, tú quieres algo, te traigo algo de la tienda, pero ahorita no te puedo asistir. Así es el Espíritu Santo. Yo me imagino que así lo perciben tanto la fraternidad herética San Pío X como los herejes modernistas.
Porque lo que yo entiendo como católico y lo que entiende la Iglesia Católica y lo que siempre entendió la Santa Madre Iglesia Católica es que al Papa le asiste continuamente el Espíritu Santo, sin descansar. Esta asistencia divina no se limita a las definiciones extraordinarias o ex cátedra, sino que se extiende a sus leyes universales y a su magisterio ordinario. Esto lo dice Johann Baptista Freiselen sobre la interpretación Pastor Eternus, el 15 de agosto de 1917. Bajo el pontificado de su santidad el Papa San Pío X. Esto es citado, esto que estoy citando, lo enseñó el cardenal Johann Baptista Freiselen. Dice, esta asistencia divina no se limita a las definiciones extraordinarias, como ustedes argumentan, o ex cátedra, que se conoce como la definición ex cátedra, sino que se extiende a sus leyes universales y a su magisterio ordinario. Y si no pudieron entender la última frase, que es el magisterio ordinario, o sea, las encíclicas, los documentos, las cartas pastorales que llega a escribir, los discursos y las acciones que llega a hacer el romano pontífice. O sea que si el Papa no defiende la verdadera fe, y cuando hay cuestiones y discusiones no llega a definirlas por su autoridad, entonces no es infalible. Con eso de la sinodalidad se acabó la infalibilidad papal, porque ahora la doctrina se pone a consenso de la mayoría, se pone a consenso de lo que dicen todos, no de la autoridad del romano pontífice, sino de lo que dice la mayoría de la gente. Esto es herético, es apostasía pura. La Iglesia no puede promulgar leyes, liturgias o doctrinas universales que sean en sí mismas impias, venenosas o conducentes al pecado. Es imposible porque la Iglesia es indefectible. ¿Qué significa indefectible? Precisamente esto, que no puede hacer leyes o no puede promulgar leyes, liturgias o doctrinas universales que sean en sí mismas impias, venenosas, viciosas o conducentes al pecado. Pues si la Iglesia pudiera envenenar formalmente la doctrina, la Iglesia perdería sus notas esenciales de santa e indefectible. Esto lo dice el cardenal Luis Villot. Este es un punto muy importante que debamos conocer. La Iglesia es indefectible. Por ende, la cabeza, que es el Papa, no puede envenenar a la Iglesia. Porque como lo dicen los grandes santos, y también lo dicen los grandes teólogos, si esto sucediese y esto aconteciese, la Iglesia pierde sus notas de santa e indefectible. Por ende, no se puede promulgar leyes a medias entre santas y entre corruptas. No se pueden dar liturgias venenosas, ni tampoco se puede modificar la doctrina o hacer enseñanzas universales contraproducentes o conducentes al pecado, como por ejemplo los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Son conducentes al pecado, porque contradicen directamente el magisterio bimilenario de la Iglesia. Acuérdense del principio de la no contradicción. Por esta misma razón, la Iglesia Católica rechazó y abandonó la postura raquítica del cardenal Cayetano y de Juan de Santo Tomás sobre el Papa herético. Al ratificar solemnemente la Constitución Dogmática Pastor Eternus de 1870, la definición dogmática de la infalibilidad papal y de la indefectibilidad de la Iglesia, el Papa dejó en claro que la sede de Pedro permanece siempre inmune de todo error, y por ende también nadie puede juzgar al romano pontífice. Por eso no puede haber Papa hereje, porque ambas proposiciones, Papa y hereje, se invalidan. O es Papa y el Papa tiene que defender la verdadera fe y combatir a los herejes,
o es hereje y no es papa. Tan simple y tan sencillo. No hay más. O sea, yo no entiendo por qué la postura de la fraternidad. Si es tan fácil entender lo que católicamente siempre se ha enseñado. O es papa o es hereje. Pero ambas proposiciones no pueden ser. Acuérdense del principio filosófico de la no contradicción.